coronavirus. Doctor, muchas gracias por esta entrevista. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos al auditorio. Gracias, doctor. Bueno, a ver, ¿en qué cambia, qué tiene de distinto lo que tenemos que hacer de todo lo que hemos venido haciendo en las dos anteriores fases? Porque en realidad creo que esto de lo que habla es ya de un contagio directo, es ya de un virus que se encuentra de forma local, con todas las implicaciones que eso tiene, pero las medidas de prevención pues son prácticamente las mismas, quizá subrayándolas un poco más. Así es, básicamente las medidas de prevención son las mismas, solamente que va a cambiar la intensidad con las cuales se están aplicando, con las cuales se van a obligar en ciertos lugares a disminuir este flujo intenso de personas, y se va a aumentar este tipo de medidas de distanciamiento físico. Ahora, ¿qué cambia exactamente? Bueno, hay cambios en la cuestión del sistema de salud. Recordemos que la mayor afectación en la fase 3 es que se están ya saturando los servicios de salud, sobre todo para los pacientes de hospitalización o estado crítico. Entonces, realmente la fase 3 se divide en tres partes para que la entendamos de manera más integral y más clara. La primera parte es activar el plan DN3 y el plan Marina. Esto quiere decir hacer uso de las instalaciones militares y de los recursos militares de salud, sobre todo para hacer frente en los hospitales públicos, en los hospitales civiles, a una mayor cantidad de población que pudiera llegar a estar enferma y requerir hospitalización. La segunda parte es aquella que tiene que ver con esta colaboración que se firmó y que se estableció entre el sistema de salud privado y el sistema de salud público. Esto quiere decir hacer uso de instalaciones e infraestructura en el sistema privado para poder atender una mayor cantidad de personas y pacientes. Y la tercera parte es instalar centros de atención temporal y hacer uso de instalaciones deportivas o instalaciones que normalmente se usan para el ocio, para las concentraciones masivas de personas, para poderlas reconvertir a espacios de atención temporal con camas equipadas para la atención de pacientes que requieran hospitalización. Esta es en lo que consiste la fase 3. A ver, pero lo que creo que también es muy importante recalcar es cómo no debemos de caer en pánico, porque pareciera que decir fase 3 es como si se nos apareciera el demonio. Realmente tenemos que tener todas las precauciones que las autoridades de salud nos están solicitando tener, por supuesto que sí, pero por otro lado, los niveles de contagio y de poblaciones vulnerables siguen siendo pues prácticamente las mismas. Es decir, hay personas que no son vulnerables a infectarse, que de hecho lo somos todos, pero no todos van a morirse por eso. Entonces creo que hay que subrayar cuáles son los síntomas, sobre todo para no apanicarse, porque es muy probable que uno esté infectado y ni se dé cuenta, o es muy probable que uno esté infectado y tenga los menores síntomas, que no vaya a estar su vida en riesgo, porque decir fase 3 pareciera que realmente nos pone mucho más en riesgo de lo que en realidad podemos estar. Creo que es muy importante dimensionar, doctor. Bueno, aquí es muy importante establecer o dejar claro dos cosas. Sí. La primera es que esta es una enfermedad grave que ha paralizado incluso a economías en todas las regiones del mundo, y que 2 de cada 10 personas sanas o con comorbilidades, independientemente de su estado de salud, van a enfermar de manera grave y van a requerir hospitalización, y algunas, no la mayoría, una unidad de cuidados intensivos que requiere apoyo ventilatorio. 2 de cada 10. Eso es muy importante que la población sepa. Sí. Y la siguiente es que debemos de estar claros que en efecto se va a intensificar la velocidad en la cual se van a presentar los casos graves. Y se va a intensificar la cantidad de casos que se presentan en sobre todo las áreas metropolitanas, las áreas urbanizadas, densamente pobladas. Esto quiere decir que debemos de cuidar mucho a la población más vulnerable, como tú bien lo aclaras, Mónica, y evitar los viajes no esenciales, sobre todo a aquellas comunidades más vulnerables, aquellas áreas rurales en donde todavía no existe esta dispersión comunitaria, y esperemos que así se queden sin esta afectación,
por lo que debemos de reducir todavía más nuestra movilidad para evitar este tipo de diseminación, no solamente a las áreas urbanas, sino la afectación de las áreas rurales, que es lo que realmente preocuparía, porque ahí es donde existe una menor infraestructura sanitaria y una mayor densidad de médicos y enfermeras capacitados para poder hacer frente a este tipo de epidemia. Entonces, eso sí debe de quedar muy claro, porque podemos afectar a otros si nosotros no llevamos a cabo una distanciación, una reserva de las salidas en caso de que no sean esenciales. Te pediría, doctor, un último apunte en lo que tiene que ver con la comunidad infantil, con los niños y adolescentes. Los niños y adolescentes se afectan de igual manera. Esto quiere decir, se contagian igual que los adultos. Aquí la ventaja y desventaja para nosotros adultos, la ventaja para ellos es que no parece ser, y esto ya se está viendo, se está observando a nivel mundial, que el impacto de la enfermedad no es un impacto severo. O sea, no desarrollan síntomas de severidad en la mayoría de los casos. Sí desarrollan estos síntomas de complicaciones y gravedad aquellos niños y adolescentes que cuentan con los factores de riesgo, que es hipertensión, diabetes, hay diabetes infantil, muchas, hay diabetes. Sí, claro. Y obesidad infantil, que también es uno de nuestros problemas. Exactamente, entonces hay que tener cuidado con aquellos niños que tengan aquellas comorbilidades, aquellos factores de riesgo, porque ellos sí pueden estar en alto riesgo de padecer complicaciones graves, pero la gran mayoría de los niños que no tienen estas complicaciones van a cursar con una enfermedad leve y prácticamente imperceptible. Esto, por otro lado, a nosotros nos afecta o no nos conviene porque no nos damos cuenta de que ellos enfermos y entonces pueden contagiarnos sin nosotros estar conscientes de que ellos están enfermos. Entonces, por eso es muy importante mantenernos al pendiente de nuestros niños y niñas para estar viendo sabemos que la fiebre, por ejemplo, que es un dato y un signo que en los adultos casi en la mayoría, 10 de cada 10 que presentan COVID van a desarrollar fiebre mayor a 37.8 grados. En los niños no es tan evidente, parece ser que solamente la mitad de ellos desarrolla fiebre. Entonces, la sintomatología puede llegar a ser más leve y casi imperceptible, y por eso es importante estar, si vamos a convivir y vamos a estar saliendo porque tenemos que hacer viajes esenciales que puedan asegurar pues nuestra supervivencia, nuestra vida, bueno, entonces hay que separarnos o de alguna manera distanciarnos de aquellas personas que puedan llegar a estar en más riesgo de presentar complicaciones. Pues ahí está, doctor Jorge Baruch, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, Mónica, y buenos días a todos. Gracias, muy buenos días.